entender los conceptos básicos, entender poder sobrellevar una conversación o una discusión, porque las materias se prestan mucho a la interacción con el maestro, ¿no? Entonces hay que estar, ellos te preguntan y tú tienes que como que estar muy pendiente para saber lo que te dicen y entender muy bien. Pues sí necesitas tener un dominio del inglés para poder entender lo que te dicen y poder participar de las discusiones, de los análisis, de todo, ¿no? Muy bien. Pero hay gente que entra, está en primer semestre y no tiene un dominio del inglés, puede tomar el diplomado paralelo y entonces ya van complementando, ¿no? Si es que no tienen el idioma completamente adquirido. Dominado. Muy bien. Pero no puedes entrar si no sabes inglés. O sea, sí es muy difícil. De hecho, hoy me está diciendo una compañera que una chica de primero se salió porque sintió que era mucha presión, porque no entendía, en una clase no la entendió. Entonces, ya cambió la currícula este semestre. Cuando yo entré llevábamos en primer semestre 7 materias en inglés y 2 en español. Sí, 7 materias en inglés y 2 en español, que es español y no creo que nada más una maestra. Bueno, y las de tronco común, que son metodologías, las TIC, ese tipo de materias en sociedad y cultura. Muy bien. Las llevamos en español, ahora creo que ya las tradujeron al inglés y también ya las están llevando en inglés. Entonces realmente las que llevan en español son las de literatura latinoamericana y las de español, que es redacción. ¿Y la literatura latinoamericana la llevan como una forma de hacer analogía con la otra? Sí, es una forma de hacer comparación de cómo evoluciona la literatura latinoamericana en paralelo con la literatura de habla inglesa, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Oye, ¿y la literatura chicana? Este semestre, fíjate que estoy tomando una optativa en literatura chicana, que hasta hace poco empezó a ser considerada como literatura, porque tampoco no se consideraba literatura, ¿no? Recientemente ya empezó a tomar fuerza, ya se toma en cuenta como literatura, y principalmente, la primera literatura chicana era como literatura de protesta, de crítica de los chicanos al sistema, ¿no? Que estaban reprimidos, olvidados, ignorados completamente. Y se dice que el primer libro de literatura chicana que apareció es un libro que se llama Las aventuras de Don Chipote, o Cuando los pericos mamen. Se llama así porque es muy parecida, es más o menos la temática que tiene El Periquillo Sarmiento, que es literatura latinoamericana. Muy bien, sí. Y es la crítica al sistema de forma chusca, y al final del libro él dice que los chicanos van a poder tener el mismo nivel de vida que los americanos cuando los pericos mamen, ¿no? Entonces, es como una forma de decir, entonces está muy padre también la literatura chicana, ¿no? Que es algo que desconocemos nosotros. ¿Pero por qué no se le considera? O sea, ¿por el hecho de ser chicana nomás? Sí, pues porque por el hecho de ser chicana, porque no son como ni de aquí ni de allá, y porque se supone que no seguía el canon literario, o sea, no seguía la misma forma literaria a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y por eso no se le consideraba. Ya recientemente ya está, hay maestría en donde se especializa uno en... O sea, desde el punto de vista histórico-social, porque estaba escrita quizás por personas que no tenían escuela, que se fueron así como, a trabajar al otro lado. De hecho, los chicanos no son los que se van al otro lado, sino los chicanos son los que ya nacen allá. Hijos de estas personas. Hijos de los migrantes ya son los chicanos. Sí, pero ellos sí ya tuvieron, algunos, no todos, pero sí tuvieron ya más oportunidades, ¿no? Sí, ya. O también son los de cuando fue de los mexicanos que se quedaron allá a vivir, cuando fue la división territorial. Muchos mexicanos se quedaron en ese territorio. Y también cuentan por ejemplo, como cuando toda una familia emigra de manera ilegal a Estados Unidos, que llevan niños de brazos de 5 o 6 años. También ellos se les consideraba chicanos, ¿no? También, pero sí porque estaban muy chiquitos, ¿no? Porque aprenden el idioma ya, de hecho. Sí, aprenden el idioma y la cultura, no las mezclan. Sí. Es el caso de unos primos que tengo. Pero lo mismo pudo haber sucedido quizás cuando llegan los primeros pobladores a Estados Unidos.
y vienen de Inglaterra, ¿no? A ver qué pasa. Ah, no, que se acerque más el micrófono. Ok. Quizás a lo mejor los primeros pobladores que estuvieron por aquí, pero que venían del viejo mundo, les pudo pasar algo parecido, ¿no? ¿Sí se representa eso en la literatura? Sí, de hecho sí existe literatura de la primera... Los colonos. Sí, y sí se considera literatura. Tanto de la literatura, por ejemplo, en México, los primeros españoles que vienen a México y empiezan a hacer estos como... que son como diarios. Como recuentos. Como ¿verdad? Recuentos que mandan a la corona española y... Crónicas. Las crónicas, sí, las de Bernal Díaz del Castillo ya se consideran literatura, ¿no? Son los primeros indicios. Y en Estados Unidos pasa lo mismo, los primeros pobladores americanos, se llama creo que John Bradford, el que empieza a escribir las primeras crónicas también de su llegada a Estados Unidos, y es la primera literatura americana que se tiene conocimiento de los inmigrantes llegando a poblar esas tierras. Bueno, pero en el estudio que ustedes desarrollan de la literatura, inician con la invasión romana a... No, eso ya es lo último. Por eso. Sí. Bueno, ustedes van sí, pero si lo contáramos al revés, allí iniciaría la literatura que ustedes estudian. Sí, desde la invasión. Desde la invasión. Sí. O sea, históricamente vamos desde los celtas. Sí. Y de cómo se hace, o sea, cómo se empieza a formar el idioma inglés, y luego ya llega la invasión romana, cómo afecta, y ya nos venimos desde la invasión romana empezamos, digo que con Beowulf, y ya de ahí nos vamos por periodos. La literatura pues más vieja es la inglesa, más que la americana. La americana empezó con la migración, que sería en 1810, 1850, más o menos, cuando ya tienen el permiso como tal para migrar. Sí, ya cuando empiezan a llegar aquí ya. Y la literatura inglesa, ¿no? Porque la literatura inglesa estudiamos la literatura jacobina, isabelina, o sea, ya de reinados como más conocidos. Y ahí vemos a estos poetas, ¿no? Le digo, Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, leemos a Mary Shelley también, que otros leemos a Shakespeare, bueno, ese noveno semestre, ¿no? Porque es la literatura como la más alta literatura, entonces esa ya tenemos como que llevar una preparación para llegar a noveno y poder entender a Shakespeare. A Shakespeare. Oye, mija, ¿y la literatura como, bueno, no sé, es una pregunta, como por ejemplo Agatha Christie, otro señor que escribía de terror, ¿cómo se llama? Stephen King. No, bueno, Alfred Hitchcock. Ellos, nosotros es como no nos metemos en ese terreno de leer esa es literatura, está considerada como sí, es literatura, pero no entra dentro del, por ejemplo, creo que en la licenciatura no entra dentro del canon estético estético, okay, de la literatura que nosotros estudiamos, pero sí, claro que... ¿Y Edgar Allan Poe, por ejemplo? Sí, no, Edgar Allan Poe, de hecho, sí lo vemos en literatura de Estados Unidos del siglo XX. Del siglo XX. Sí, del siglo XX. Sí, que son como es el final del romanticismo y el principio del realismo y de la literatura gótica, que en realidad en Estados Unidos no se dio mucho la literatura gótica, ¿no? Pero Edgar Allan Poe es como el más representativo de la literatura muy bien. De terror. ¿Qué más nos quieres platicar acerca de tu carrera, Mercedes? Pues no sé, maestra, a mí me gusta mucho mi carrera. Yo tengo una formación previa a esta, tengo formación en letras hispanoamericanas, entonces a mí me ha servido mucho para complementar y para entender como pues que la literatura es un conjunto, ¿no? Yo le decía que al principio de la carrera yo tenía mucho como rechazo, bueno, no mucho, pero sí tenía rechazo a la cultura inglesa. Por estas ideas así como que pues por el imperialismo americano y sí, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya cuando te vas metiendo en este mundo te das cuenta de que pues que eres parte de un todo, de un proceso, y de que la cultura inglesa y la cultura americana pues también han influido en nosotros, y de cómo esta literatura latinoamericana ha influido también en la literatura inglesa. Entonces es como, en cuanto a la literatura, es una conjunción muy rica, creo que la que se hace, ¿no? De culturas. Sí. Y creo que por eso la gente que quiere entrar necesita tener como un gusto especial por la lectura, ¿no?
por entender el idioma y por